Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 81. Entrenador. Tengo muchísima hambre. La animada voz de Inari-1 se congeló en el momento en que abrió la puerta. Sus brillantes ojos, como los de un zorro, se abrieron de inmediato y su mirada se fijó en el sofá de la sala de estar como atraída por un imán. Oh, ella tosió torpemente 2 veces y cerró la puerta silenciosamente detrás de ella. Como un pequeño zorro que se arrastra hacia un gallinero, se dirigió de puntillas al otro lado de Kuroa. Al ver la ropa desordenada y medio desaliñada de Fujimasa March, Inari-1 se tapó la boca para reprimir una risa. Entrenador, ustedes dos no estaban. Antes de que pudiera terminar, Kuroa le dio una firme palmadita en la cabeza. Deja de hacer tonterías. Te guardé el desayuno, así que ve a llenar ese estómago insaciable que tienes. Jeje, Inari-1 sonrió, deslizándose hacia la cocina como un ladrón. Momentos después, reapareció con una rebanada de pan entre los dientes, sosteniendo un vaso de leche medio lleno y se sentó tranquilamente en el otro extremo del sofá. Ella metió las piernas bajo su cuerpo y observó con gran interés el rostro dormido y desprevenido de Fujimasa March. Después de un rato, su diversión se desvaneció y se apoyó en Kuroa. Entrenador, ¿no tenemos ninguna tarea de entrenamiento hoy?, preguntó perezosamente, con la barbilla apoyada en su mano. La carrera de ayer no había supuesto ningún desafío para ella. Olvídate de la intensidad. Inari-1 se sintió como si hubiera salido a trotar un poco antes de que terminara la carrera. Ni siquiera experimentó la emoción de competir. ¿Qué pasa? ¿No tienes ganas de relajarte hoy, pero de repente tienes ganas de entrenar?, bromeó Kuroa. Sus mejillas se hincharon en señal de protesta. No estaba holgazaneando. Solo estaba cansada y necesitaba un descanso. Si quieres entrenar, no hay necesidad de apresurarse. El progreso se logra marcando tu propio ritmo, trabajando y descansando en equilibrio. La mirada de Kuroa recorrió a Fujimasa March, que dormía profundamente en su regazo, luego a Inari-1, que mordisqueaba su pan. Dicho esto, descansar no significa descuidar el ejercicio. Necesitas mantener tu condición física básica. Te pediré que hagas algunos ejercicios ligeros de recuperación esta tarde. Igual, aunque parecía decepcionada, sus orejas se agudizaron ante la mención del entrenamiento de la tarde. Bien, bien. La palabra del entrenador es ley. ¿Y qué hay de esta mañana? Esta mañana. Kuroa inclinó la cabeza con una pequeña sonrisa y sacudió ligeramente su teléfono. Ken me dijo ayer por la tarde que su hermana mayor quería verme. Si tuviera tiempo, iría a la finca Mejiro. Recordó a Ken, todavía recuperando el aliento después del entrenamiento, transmitiendo tímidamente la invitación de Mejiro Ardan. Era una oferta difícil de rechazar. Después de todo, aunque ahora era el entrenador de Ken, nunca había pisado la casa de los Mejiro, y mucho menos había conocido formalmente a su familia. Si tomaran la iniciativa de invitarlo y él se negara, sería de mala educación tanto emocional como socialmente. La familia Mejiro. Inari-1 tragó el último trozo de pan, moviendo las orejas de la sorpresa. Es una de las familias nobles más famosas, ¿verdad? Una invitación de la hermana de Ken. ¿Qué te parece? Entonces, ¿vas a conocer a los padres? No digas tonterías. Le dio otra palmadita suave en la cabeza, aunque un destello sutil pasó por sus ojos. La familia Mejiro era uno de los nombres más prestigiosos del circuito central, comparable a la familia Symbol Rudolph o a la ilustre casa de First Ruby. Sus tradiciones e influencia eran profundas. Mejiro Ardan fue el mismo Ardan que fue superado por una explosiva carrera de Sakura Chiyono en el derby de Japón, perdiendo por poco el campeonato. Kuroa la conocía bastante bien por su reputación. Nacida en la noble familia Mejiro, con piernas frágiles como el cristal, podría haberse resignado a su destino. Más bien, ella encarnaba la gracia y la gentileza tanto interior como exterior. Ella solo había ganado una carrera clasificada, GE2 Takamatsu no Miyakinen, pero eso no fue lo que más le llamó la atención a Kuroa. 2 cosas de ella fueron inolvidables. En primer lugar, su amor por todo lo procedente de Oriente. Los ingredientes, el teatro, la cultura. En segundo lugar, su apodo Caballo Gordo. En comparación con Ken, quien a menudo era objeto de burlas por ser gordito, el peso de Ardan era en realidad mayor. Sin embargo, desde la perspectiva de Kuroa, eso probablemente se debió simplemente a que Ardan estaba demasiado bien alimentado. Y esa nutrición, su mirada se dirigió a Inari-1. Ella se congeló a mitad de la masticación. Sus orejas se movieron sospechosamente.
¿En serio? ¿Cómo es que este pequeño zorro se mantiene tan bajo y aún así crece tanto en la coronilla? Se quejó para sus adentros. Mirando la hora, finalmente se levantó. El auto de la familia Mejiro debería llegar en cualquier momento. Me voy. Depositó con cuidado a Fujimasa March en el sofá y luego llamó a Inari 1. Juega solo un rato. Volveré pronto. Adiós, entrenador, dijo mientras tomaba un sorbo de leche. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, Kuroa salió por la puerta. Inari 1 lamió las últimas migajas de pan de sus labios, mientras su cola se balanceaba perezosamente detrás de ella. Academia Oitraz en puerta principal afuera, el aire era fresco y la calle estaba tranquila. Un conductor con un uniforme impecable esperaba junto a un sedán negro pulcro. En cuanto vio a Kuroa, hizo una reverencia y abrió la puerta. Señor Kuroa, por favor. Su tono era cortés pero formal, el sello distintivo de una casa basada en una estricta etiqueta. Kuroa inhaló profundamente antes de entrar. Una fragancia tenue y refinada permanecía en el coche, discreta pero elegante. La puerta se cerró suavemente, aislando del mundo exterior, y el coche avanzó sin problemas por las bulliciosas calles de Tokio. Pronto, dejaron las transitadas carreteras principales para tomar una serena avenida bordeada de árboles. El alto y verde dosel hizo que Kuroa se detuviera. En serio, a la familia Mejiro le encantan sus propiedades escondidas en bosques profundos y antiguos. Me siento como si hubiera retrocedido 100 años. Si recordaba bien, incluso en el anime, el refugio de la familia Mejiro se veía así. Después de un último giro, la vista se abrió. Frente a nosotros se alzaba una gran mansión tradicional de estilo japonés. El sedán siguió el camino hasta la imponente entrada principal y se detuvo. 2 filas de asistentes impecablemente vestidos esperaban. Uno se adelantó y abrió la puerta del coche con una reverencia. Bienvenido al retiro de la familia Mejiro, señor Kuroa. La señorita Ardan lo esperaba en el salón de té. Así que fue un retiro. Kuroa salió y contempló la digna arquitectura con silencioso asombro. La familia Mejiro realmente hizo honor a su nombre en el mundo de las chicas jinetes. Rica, poderosa y llena de tradición. Este retiro se parecía menos a un hospital y más a una finca de jardín de estilo japonés de primera clase construida en la profundidad de las montañas. El aire calmó el aroma fresco de la hierba y la tierra, y el suave murmullo del agua fluyendo llenaba el silencio. Aleros antiguos y vigas talladas adornaban la refinada arquitectura, exudando lujo discreto en cada rincón. Liderado por un asistente, Kuroa siguió un camino cubierto hasta que llegaron a una sala de tatami frente a un jardín de rocas Kare-Sansui perfectamente compuesto. Y allí estaba ella, aquella a quien él había venido a conocer. Meijiro Ardan. Estaba sentada en silencio, vestida con un sencillo pero elegante kimono casero. Su belleza era impecable, su gracia, como una doncella celestial que saliera de un cuadro clásico. Su cabello azul claro y vidrioso caía como una cascada y algunos mechones descansaban suavemente contra el frente de su kimono. Pero la perfección se rompió al ver una pierna inmovilizada en yeso blanco. Señor Kuroa, bienvenido, dijo ella, levantando la cabeza con una sonrisa perfectamente neutral, que no dejaba traslucir el más mínimo atisbo de dolor. Él inclinó la cabeza ligeramente, haciéndole un gesto para que se sentara frente a ella. Hola, señorita Ardan. Hace tiempo que escucho su nombre, respondió Kuroa cortésmente. Antes de venir, había asumido que se encontraría con el jefe de la familia Meijiro, o tal vez con la madre de Meijiro. No esperaba que Ardan lo invitara sola. La idea lo dejó ligeramente sorprendido. Mientras estaba sentado, su mirada se posó en el yeso de su pierna. Era la marca que le dejó su feroz batalla en el reciente derbi de Japón. Nacido con piernas frágiles como el cristal, cada vez que Meijiro Ardan corría, era una apuesta arriesgada. Ella pareció no notar su mirada mientras comenzó a preparar el té, cada movimiento suave y deliberado, impregnado de elegancia y etiqueta. Incluso con su lesión, su compostura se mantuvo inquebrantable. Al poco tiempo, puso delante de él una taza humeante de té fragante. Por favor, disfrute, dijo ella suavemente. Después de unas breves bromas, finalmente fue al grano. Para ser honesto, le invité aquí porque tengo una petición. Su tono permaneció suave, pero sus hermosos ojos azules tenían un rastro de seriedad que no podía ocultarse. Kuroa volvió a mirar el yeso de su pierna. Ya podía adivinar el propósito de su invocación. Por favor, adelante, dijo, después de pensarlo un momento. Con su permiso, Ardan dejó lo que sostenía y tocó suavemente su yeso.
Me lesioné la pierna durante el derbi de Japón, según los médicos, tardaré al menos 4 meses en volver a caminar con normalidad. Sus labios se apretaron en una fina línea, teñida de frustración. Y si quiero recuperarme lo suficiente para volver a la pista, podría llevarme un año entero. La mirada de Kuroa se agudizó. Gracias a la retroalimentación de su percepción corporal y respiratoria, supo que ella decía la verdad. Su pierna estaba en un estado de extrema fragilidad. Poder recuperarse ya era un milagro. Un paso más en falso y podría haberse visto obligada a jubilarse. Históricamente, era cierto. Ardan había sufrido una grave lesión en el derbi de Japón. Había corrido al límite. La carrera fue el 29 de mayo. No regresaría hasta el 27 de mayo del año siguiente. Escuché de Sakura Chiyono que usted tiene una técnica especial para tratar lesiones en las piernas. La mano de Kuroa se detuvo brevemente en su taza de té, pero permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Sé que esto es presuntuoso, admitió con una leve sonrisa autocrítica. Después de todo, ya eres el entrenador de Mken y tienes 4 chicas caballo en tu equipo que gestionar. Pero, no quiero desperdiciar un año entero. Kuroa escuchaba sin interrumpir. Sabía perfectamente lo que significaba perder un año para una yegua en su verdadera floración, los fugaces 3 años de máximo crecimiento. Quiero mantener mi condición lo máximo posible dentro de mis límites, para prepararme para el regreso del próximo año. Incluso si solo se trata de mantenimiento físico básico y acondicionamiento mental, es mejor que el estancamiento total. Ella respiró hondo para tranquilizarse. Sé que esta solicitud es repentina y entiendo que su tiempo es valioso. Su voz tembló levemente. Es por eso que la familia Meijiro está dispuesta a ofrecerle una isla privada y deshabitada para su campamento de entrenamiento de verano este año. Las instalaciones de entrenamiento de la isla están completamente equipadas. Sus alojamientos y servicios de recuperación superan cualquier otro disponible en cualquier campamento público. Fue una recompensa que ningún entrenador podría rechazar fácilmente. Pero mientras hablaba, la máscara perfecta de elegancia finalmente se quebró. Su expresión se oscureció y sus ojos brillaron con un profundo anhelo por la pista y un miedo al futuro. Al momento siguiente, esta orgullosa chica caballo de la prestigiosa familia Meijiro, bajó su noble cabeza ante Kuroa. Su cabello azul caía hacia adelante como seda vidriosa, ocultando su rostro. Por favor, le lo ruego. Ayúdeme. El aire pareció congelarse. Los únicos sonidos eran su respiración débil y temblorosa, y el peso de su súplica. Kuroa no se apresuró a levantarla, ni respondió de inmediato. Dejó su taza de té con un suave tintineo que pareció resonar en la silenciosa habitación. Acepto el peso de tu petición, dijo con calma. Su voz era tranquila, no afectada por su estatus noble, la promesa de una isla o la belleza que tenía ante él. Pero antes que nada, por favor, levante la cabeza, señorita Ardan. Ella se estremeció ligeramente y luego lentamente miró hacia arriba. Sin darse cuenta, Kuroa se levantó y se movió a su lado, agachándose para que sus ojos estuvieran al nivel de su pierna herida. Su mirada era firme, casi penetrante, como si pudiera ver a través del yeso la verdad que se escondía debajo. Primero necesito examinar tu lesión para determinar si puedo ayudarte, dijo con un tono profesional y serio. Aunque Kuroa de hecho poseía un método que podía curar completamente a Meijiro Ardan, panacea. Una herramienta que se dice que cura cualquier dolencia que pueda tener una Uma Musume. En teoría, curar la lesión en la pierna de Meijiro Ardan no debería ser un problema en absoluto. Sin embargo, había obtenido esta herramienta hacía menos de 2 horas. Kuroa no estaba seguro de si podría prepararlo inmediatamente. Por eso planeó primero comprender completamente la condición física actual de Meijiro Ardan antes de discutir si proceder o no con el tratamiento. Kuroa se agachó junto a Meijiro Ardan, la luz de percepción del cuerpo y la respiración brillaba en sus ojos. Mientras tanto, Meijiro Ardan miraba fijamente a Kuroa, quien estaba concentrado intensamente en su pierna herida. Un calor inexplicable brotó en su pecho. El poder de percepción del cuerpo y la respiración parecía atravesar el cuerpo de la chica. Bajo este misterioso poder, Kuroa vio debajo del yeso el frágil hueso cubierto de sutiles microfracturas inducidas por el estrés que no podían examinarse completamente. También vio los tendones y ligamentos circundantes, cuya vitalidad y elasticidad se habían perdido debido al descanso extremo de ese sprint final, mostrando claros signos de degeneración. De hecho, esta era una lesión que el tratamiento médico convencional pudiera curar en un corto periodo de tiempo.
Si ella forzara un regreso, este inevitablemente volvería a romperse, poniendo fin por completo a su carrera. Un momento después, Kuroa abrió los ojos, claridad en su mirada. ¿Se puede curar? Su diagnóstico final no fue ruidoso, pero cayó en la mente de Mejiro Ardan como un trueno. Pero requerirá tiempo y un entorno de rehabilitación especial. Si la isla que ofrece su familia pudiera estar equipada con un completo equipamiento y servicios farmacéuticos, cumpliría perfectamente esas condiciones. Kuroa se levantó y regresó a su asiento, su mirada tranquila mientras la observaba. A sus ojos, la lesión de Mejiro Ardan quedó completamente al descubierto. Con solo una inspección superficial, Kuroa solo tenía un 40% de posibilidades de producir una panacea dirigida directamente a su condición actual. Pero si el entorno farmacéutico estaba completo y tenía tiempo suficiente para monitorizar su condición de manera exhaustiva, esa probabilidad ascendería al 80%. Y esa oportunidad estaba directamente ligada a su experiencia médica y farmacológica. Si sus conocimientos alcanzaban el nivel requerido, la posibilidad de crear perfectamente la panacea sería 100%. Por fin, Kuroa comprendió cuán poderosa era realmente la combinación de percepción del cuerpo y la respiración y panacea. ¿Abierto? Nunca lo cerré, así que ¿qué hay que abrir? Pensó con ironía. En cuanto a aceptar la oferta del campamento de verano en la isla deshabitada, fue simplemente conveniente, la familia Mejiro no carecía de tales gastos. Por coincidencia, Kuroa había estado recientemente preocupado sobre dónde realizar el campamento de verano. Esto también resolvió un problema para él. Ayudar a Mejiro Ardan realmente requeriría mucho de su tiempo. Estas cosas requerirían su cooperación activa. En solo unas pocas frases, le había dado a Mejiro Ardan la esperanza que la elevó del infierno al cielo, y luego, naturalmente, aceptó la generosa recompensa. Mejiro Ardan miró fijamente a Kuroa, su mente se quedó en blanco por un momento. Esta invitación a Kuroa había sido una apuesta desesperada. Casi todos los médicos profesionales le habían dado la misma conclusión. Si quería volver a las carreras, era inevitable que necesitara al menos un año de descanso. Para Mejiro Ardan, quien llevaba el honor de la familia Mejiro, esa conclusión fue insoportablemente cruel. Por eso, al escuchar las palabras de Sakura Chiyono, Mejiro Ardan se aferró a ellos como una persona que se está ahogando y agarra una pajita que le salva la vida, e invitó a Kuroa. Antes de que Kuroa llegara, ya se había preparado para la decepción. Sin embargo, inesperadamente, escuchó su respuesta firme y tranquila. ¿Se puede curar? Esas tres palabras fueron como una piedra arrojada a un lago profundo, provocando ondas sin precedentes en su corazón. Este verano, si estás dispuesta, puedes unirte a mi equipo Uma Musume para el entrenamiento de recuperación en esa isla, dijo Kuroa en voz baja. Después de todo, este campamento de verano definitivamente incluiría a Mejiro Ken de todos modos. Y traer a su hermana consigo no fue gran cosa. Estoy dispuesto. No importa el tipo de entrenamiento, estoy dispuesto. Mejiro Ardan dijo rápidamente, su delicado rostro casi presionando contra la nariz de Kuroa. Los dos se miraron en silencio por un momento. Lo siento, al darse cuenta de que su comportamiento era demasiado excitado, las mejillas de la chica de cabello azul se sonrojaron mientras se apartaba tímidamente. A Kuroa no le molestó su impulsividad, pero preguntó con cierta curiosidad. ¿Tanto confías en mí? ¿No necesitas pruebas? Aunque confiaba en su capacidad, para los demás aún no existía ninguna evidencia directa en la que basarse. Hasta ahora, lo que le había dado a Mejiro Ardan era solo una promesa verbal. Inesperadamente, la joven confió en él completamente. Ella se rió suavemente ante sus palabras. Su comportamiento gentil y elegante está regresando. Kuroa-san, eres el entrenador personalmente avalado y designado por el emperador Paramken, ¿sabes? El emperador, símbolos Rodolfo, Sus palabras hicieron que Kuroa se diera cuenta. No esperaba que el nombre viejo Tofu fuera tan útil, el peso detrás del nombre Symbol y Rudolf era realmente suficiente para eliminar las dudas de cualquiera. Y el respaldo directo de Kuroa por parte del emperador fue realmente una carta de triunfo de considerable peso. Mejiro Ardan captó cada cambio sutil en su expresión. Ella levantó su taza de té y tomó un sorbo elegante. El té caliente pareció calmar la tranquilidad de su corazón. Así que, por favor, no se preocupen en absoluto. Mejiro Ardan dijo, dejando la taza sobre la mesa, con su voz una vez más tranquila y elegante.
La familia Meijiro cooperará plenamente con todas sus solicitudes, ya sea el entorno especial necesario para los productos farmacéuticos o cualquier arreglo durante el campamento. Esa isla, a partir de hoy, será el campo exclusivo de rehabilitación y entrenamiento para usted y su equipo. Hizo una pausa y su mirada volvió a posarse en el yeso de su pierna. Pero esta vez, sus ojos ya no solo reflejaban pesadez. Ahora llevaban una chispa llamada esperanza. Entonces, por ahora, concéntrate en tu recuperación. Kuroa dijo, mirando su pierna. En este momento, incluso el movimiento más pequeño empeoraría su lesión. Por ahora, quedarse en la cama era lo mejor para ella. Bueno entonces, Ardan-san, me despido. Kuroa se levantó y se despidió. Meijiro Ardan asintió levemente, la gratitud y la anticipación se mezclaron en su rostro. Muy bien, Kuroa-san. Seguiré tu consejo, descansaré bien y esperaré tus noticias. Kuroa asintió y cruzó el umbral, abandonando el salón de té. Meijiro Ardan observó su marcha de espaldas. Pasó un largo rato antes de que ella bajara lentamente la mirada hacia su pierna cubierta de yeso. Esta vez, las yemas de sus dedos rozaron suavemente la superficie fría, no con amargura, sino con cautelosa anticipación. Campamento de verano, isla deshabitada, la chica de cabello azul murmuró suavemente, mientras una sonrisa inconsciente se curvaba en sus labios. Habían pasado varios días desde la reunión de Kuroa con Meijiro Ardan. Ahora, la ubicación del campamento de verano ya estaba decidida. Después de ganar la segunda etapa de la Triple Corona del Sur de Kanto y el premio del Millón de Piedras, Fujimasa March y Nariwan habían entrado en una corta temporada baja. El sol se movía con Kuroa, que se había jubilado, y los resultados del examen de licencia de entrenador central, había aprobado con altas calificaciones. Por primera vez en mucho tiempo, todas las cuerdas tensas se relajaron y Kuroa disfrutó de un período de ocio sin precedentes. En su centro de entrenamiento personal alquilado, la luz del sol de la tarde se filtraba a través de los amplios ventanales que iban del suelo al techo del salón de los entrenadores, esparciendo sombras moteadas por el suelo. Kuroa se reclinó en el sofá, sosteniendo un libro de farmacología profesional en sus manos, aunque su mirada seguía vagando por la habitación. El espacio que una vez fue tranquilo y que solo le pertenecía a él, ahora estaba lleno de actividad. Afuera, en la pista, Inariwan y Fujimasa March estaban realizando una fase de entrenamiento ligero. Con el campamento de verano acercándose, Kuroa había disminuido la intensidad de su régimen, agarrando solo aptitud de media distancia y aptitud de larga distancia a sus planes. Ambos habían desbloqueado la segunda etapa de su zona, sus estadísticas ahora estaban en la cima entre su generación. Por lo tanto, sus planes actuales solo se centran principalmente en perfeccionar sus aptitudes para las distancias. Mientras sus dos corredores estrella entrenaban intensamente al aire libre, a sus pies se desarrollaba una batalla silenciosa. Entrenador. No leas más, juega conmigo. Toka Iteyo se aferraba a la pierna de su pantalón, su pequeño cuerpo colgando de él mientras lo sacudía con todas sus fuerzas. Sus ojos brillantes y chispeantes estaban llenos de una clara súplica. Juego conmigo. No importaba la hora, esta pequeña bola de energía era como una máquina de movimiento perpetuo. Teio, no molestes al entrenador. Sentada recatadamente en un pequeño taburete, Meijiro Ken sostenía una taza de té con el ceño ligeramente fruncido, hablando en el tono de una joven refinada que sermonea a su compañero. Kuroa-san también necesita descansar. Como siempre, el comportamiento elegante de Ken la convirtió en la imagen de una dama bien educada, obediente, educada y fácil de manejar. Estos dos pequeños acababan de completar su entrenamiento de habilidades básicas, pero con algo de tiempo antes de que necesitaran regresar, Kuroa los había llevado al salón para descansar. Sonriendo con impotencia, Kuroa dejó su libro, le dio unas palmaditas en la cabeza a Teio y estaba a punto de hablar cuando, hacer clic. La puerta de la sala de preparación se abrió suavemente. Entrenador, Ardan, he vuelto. Una voz ligeramente enérgica gritó. Un destello de color rosa flor de cerezo entró en su visión, seguido por un rostro lindo y delicado. Chiyono G, gracias por tu arduo trabajo. Una voz suave y elegante sonó a su lado, acompañada de mechones de cabello azul pálido que se mecían con la brisa. Sakura Chiyono y Meijiro Ardan habían llegado. Kuroa saludó cálidamente a Chiyono, luego levantó a Teio, que se retorcía, de su pierna y la acomodó en su regazo, tratándola como una almohada suave. En cuanto a por qué Meijiro Ardan y Sakura Chiyono aparecían en su espacio de entrenamiento personal, eso fue obra del propio Kuroa. Después de dejar el sanatorio de la familia Meijiro hace algún tiempo, se le ocurrió una idea.
Si todo va bien, la pierna de Mejiro Ardan podría recuperarse durante el campamento de verano, lo que le permitiría unirse a un entrenamiento de rehabilitación. Entonces, ¿por qué dejarla pasar todo el tiempo tumbada en la cama hasta entonces? La medicina moderna diría, por supuesto, que un paciente con la pierna enyesada debería guardar cama. Pero Kuroa era diferente. Además de percepción del cuerpo y la respiración y panacea, tenía otra habilidad: masaje. Mientras espera que se prepare la panacea, Ardan podría venir aquí para sesiones de masajes. No solo mejoraría su circulación, que se vio afectada por su lesión e inactividad, sino que también la prepararía para el entrenamiento de rehabilitación. Inicialmente, Kuroa había sugerido una vez por semana. Pero después de experimentar sus notables efectos solo una vez, Mejiro Ardan cambió su tono. Inicialmente profunda que penetraba los huesos y la ligereza perdida hacía mucho tiempo eran irreemplazables. Su circulación bloqueada se había liberado con hábil precisión, y la pesadez que había sentido durante tanto tiempo se sintió verdaderamente aliviada. La otrora reservada joven de la familia Mejiro incluso tomó la iniciativa de solicitar aumentar la frecuencia solo un poco. A medida que pasaba el tiempo, Sakura Chiyono, su compañera de clase y también en recuperación, comenzó a acompañar a Ardan en estas visitas. Ahora, siempre que tenían tiempo libre, los dos podían encontrarse en el salón de Kuroa. Afortunadamente, ambos eran una compañía agradable y, en lugar de sentirse molesto, Kuroa descubrió que su presencia aportaba calidez a la habitación, que de otro modo estaría tranquila. Así que siguiendo el principio de más vale tarde, incluso elaboró un plan de entrenamiento de rehabilitación. Chiyono Ardan, ¿cómo se siente tu pierna hoy? Aunque aún no le habían quitado el yeso, ahora podía caminar con muletas, mucho mejor que cuando se lesionó por primera vez. Gracias a ti ya no siento esa rigidez, dijo con una elegante sonrisa, metiendo un mechón de cabello detrás de la oreja. La mirada de Kuroa recorrió a las Uma Musume que lo rodeaban. Inari-wan, segunda etapa dominio, el corredor activo más fuerte y un futuro miembro de los tres grandes eternos. Fujimasa March, recién llegado de ganar la doble corona del sur de Kanto, el Silver Radiance persigue la triple corona. Tokai Teio, acurrucada en su regazo, la reina milagrosa en ciernes. Mejieron Ken, llevando el honor de su familia, futura reina de larga distancia del Tenosho. Sakura Chiyono, renacida del derby, cuyo sueño florecería por completo. Mejiro Ardan, incluso si había perdido su oportunidad antes, e incluso si podía romperse como un cristal, todavía persiguió la luz, anhelando brillar en la pista. Rodeado de estas chicas únicas y brillantes, Kuroa sintió una profunda e indescriptible sensación de satisfacción. El sol de la tarde bañaba la habitación con un cálido oro a través de las ventanas que iban del suelo al techo. Teiyo encontró un lugar cómodo en su regazo, dormitando como un gato. Nkeen bebió su té con gracia impecable, comiendo un dulce a escondidas cuando nadie la miraba. Chiyono conversó con entusiasmo con Ardan, quien escuchó con una suave sonrisa, asintiendo suavemente en respuesta. Esta rara paz y calidez aliviaron por completo los nervios tensos de Kuroa. Inclinándose hacia atrás, sintiendo el calor de Teiyo y escuchando las suaves voces de las chicas, miró a su alrededor en la animada habitación con silenciosa satisfacción. Sin darse cuenta, 6 Uma Musume con un futuro ilimitado se habían reunido aquí. Lindo, sí, pero también agotador. Él no era ajeno a ello. Si bien las intenciones de Ardan aún no estaban del todo claras, Chiyono ya había dejado en claro que quería transferirse a su equipo. Eso significaba que, en el peor de los casos, 5 de los 6 jugadores presentes acabarían uniéndose a su lista. Agregando obedece a tu maestro de los EU. Antes de que se diera cuenta, su futuro equipo tendría al menos 6 miembros. Kuroa se frotó las sienes. Las cosas por las que tendría que preocuparse a partir de ahora solo iban a aumentar. En ese momento sonó la alarma de Kuroa. Instintivamente la recogió y miró la nota recordatoria. Takarazuka Kinen, esto se estableció ayer, para que no se pierda la hora de salida de la carrera de este año. Después de todo, el Takarazuka Kinen se celebró en el hipódromo de Anshin. Kuroa no era tan ocioso como para asistir en persona a cada G1, pero esta era una carrera que le interesaba genuinamente. Tamamo Cross y Akitsu Teiyo, un duelo entre 2 de los mejores corredores de su generación. Perderse una carrera de este calibre sería una gran pérdida. Se asomó por la ventana y llamó a Fujimasa March y Inari-wan para que volvieran a entrar. Luego le dio una palmadita a la pequeña cabeza de Tokai Teio, indicándole que se callara. Alcanzó el control remoto que estaba al lado del sofá y encendió la enorme pantalla montada en la pared de la sala de entrenamiento.
No mucho después, Fujimasa March y Nariwan llegaron de la pista, todavía sudando y bebiendo el agua que Kuroa les entregó, con los ojos ya puestos en la televisión. Entrenador, ¿qué carrera es esta? Teiyo se frotó los ojos somnolientos, la curiosidad brillaba en su voz mientras se inclinaba hacia adelante como un gatito que sea algo nuevo. Kuroa ajustó el volumen. Hipódromo de Anshin, Takarazuka Kinen, Tamamo Cross contra Akitsu Teiyo. ¿Acaso las noticias no seguían generando expectación por este combate? Teiyo dejó escapar uno y sus ojos se iluminaron mientras se acurrucaba contra la pierna de Kuroa, apoyando su barbilla en su brazo mientras se concentraba en la pantalla. Me dijeron que dejó su taza de té, se quitó una miga de la comisura de la boca y mantuvo una postura perfecta. Teiyo, no bloquees la vista del entrenador, le recordó suavemente. Tamamo Cross, el campeón de primavera de Tenosho, siempre había sido un foco de interés. Cerca de allí, Sakura Chiyono y Mijiro Ardan también dejaron de charlar. Ardan se acercó un poco más a Kuroa, su cabello azul brillaba suavemente bajo la luz del sol. Tamamo Cross compitiendo contra Akitsu Teiyo. ¡Qué ilusión! Dijo con dulzura. Chiyono también se sentó correctamente, con los ojos fijos en la transmisión. Después de un momento, pareció recordar algo. Ahora que lo pienso, ¿no fue Ogurikawa directamente al paddock después de clase hoy? Ardan inclinó la cabeza pensativamente. Creo que sí, aunque nos dejó un regalo antes de irse. ¿Regalo? Chiyono la miró sorprendida. Unas galletas de arroz, unas 500 piezas. Chiyono dio una especie de mirada de figuras. Sentado en un pequeño taburete cerca de Kuroa, Fujimasa March se rió entre dientes después de escuchar otra anécdota legendaria de Ogurikawa. Esa chica seguro que siempre tiene a todos en mente. En la televisión, el césped verde de Anshin se extendía bajo el sol de verano, mientras se transmitía en vivo a nivel nacional. La voz del comentarista se elevó con entusiasmo. A continuación un enfrentamiento entre dos Umamusume de primera clase. ¿Quién se alzará con la corona del Takarazuka Kinen? Kuroa se reclinó en el sofá, sintiendo el suave peso de Teiyo en su regazo y sorprendiendo a Mken dándole a escondidas otro trozo de postre. El ambiente relajado de la tarde en la sala cambió sutilmente y fue reemplazado por la tensión de la competencia. En la pantalla, los corredores aparecieron en el césped, relajándose. La cámara se detuvo para enfocar a los dos competidores más importantes. Tamamo Cross. Pequeña y menuda de complexión, pero que irradia un espíritu de lucha innato. Su traje de victoria, veloz como el viento, exudaba pura galantería. Akitsu Teiyo. En marcado contraste, su estilo era audaz y salvaje. Una llamativa marca en su frente, una cola de caballo alta que se balancea y su atuendo de victoria atado atrevidamente en el pecho con una cinta, dejando sus piernas tonificadas y su piel pálida expuestas. La mente de Kuroa recordó su perfil. Akitsu Teiyo. Conquistadora de 3 títulos G1, un corredor increíblemente fuerte. Pero es una carrera de retiro. Se topó con un Tamamo Cross en plena forma y completamente desarrollado, y fue arrestada como un acto sucio. Ella también fue el inicio de la infame maldición del primer favorito en el Tenosho de otoño, apodada el monstruo de Fucha, donde durante 12 años después, cualquier primer favorito en esa carrera no logró ganar. Esta maldición fue finalmente rota por TM Opera O, el señor del fin del siglo, a través de su absoluto dominio. En realidad, el pedigrí de Tashion se remonta a Arurara, el eterno perdedor del hipódromo local, una peculiaridad curiosa en el mundo de una Umamusume. Mientras Kuroa reflexionaba, los corredores entraron en las puertas de salida. Inari-wan, Fujimasa March y Chiyono se pusieron tensos. Kuroa, sin embargo, tenía una mirada cómplice. Dominio. Tamamo Cross, a punto de alcanzar su máximo potencial, preparada para convertirse en la corredora activa más fuerte, claramente había entrado en la primera etapa del dominio. Una luz atronadora brilló en lo profundo de sus ojos y su aura invisible se extendió por todo el campo. Hombre, su dominio es tan intenso que puedes verlo a través de la pantalla, pensó Kuroa. Aún no había experimentado la presión de vida o muerte del mismo monstruo cruz de Ogurikawa para despertar su complejo, pero su modo era un estado claramente dominante. Hipódromo de Anshin, césped 2000 buen tiempo, terreno ligeramente pesado. G1, Takarazuka Kinen, empieza. Clan. Las puertas se abrieron de golpe. Tamamo Cross salió disparada como un rayo plateado y su traje de victoria dibujó un arco brillante bajo el sol. Sus pasos eran ligeros y veloces, cada uno de ellos rasgando el aire. Akitsu Teiyo la siguió de cerca, con su coleta alta ondeando y su expresión fría llena de resolución.
La cinta que cruzaba su pecho ondeaba con el viento, su cintura tensa como un arco tenso, un depredador listo para atacar. ¡Guau! Tamamo-senpai es tan rápido. Pero Tachyon es aún más rápida. Va al frente. Teiyo se retorció en el regazo de Kuroa, agarrándole la manga. Desde que vio a Tamamo Cross en entrenamiento en la Academia Central Trazen, Teiyo quedó cautivado por su velocidad. Pero Teiyo no se dio cuenta. La estrategia de Tamamo era normalmente contenerse al principio, mientras que Tachyon era un frontrunner puro, al igual que Fujimasa March. Su sello distintivo era tomar la delantera para interrumpir el ritmo de los demás, una estrategia probada de los mejores corredores del año clásico. ¡Qué velocidad de arranque tan explosiva! Fujimasa March frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. Como compañera de vanguardia, reconoció al instante la fuerza de Tachyon. En la pantalla, Tachyon era una mancha de color castaño rojizo, su cinta ondeaba con el viento, cada paso era poderoso y agresivo mientras buscaba controlar el ritmo desde el principio. Está almacenando energía, murmuró Chiyono, con los ojos fijos en la pequeña figura que mantenía una posición perfecta un poco detrás. Tamamo Cross. Inariwan tomó un trago de agua, se limpió la boca y sonrió. Ese no es a alguien a quien puedas subestimar. La sala quedó en silencio y todos los ojos estaban fijos en la pantalla. Tachyon mantuvo el liderato hasta el tramo final. Mientras utilizaba sus últimas reservas para ampliar la brecha, un destello plateado estalló en el carril exterior. La carga tardía de Tamamo Cross arrolló a los otros corredores como si estuvieran detenidos, y su paso brutal revolvió el césped. Los corredores de la pista interior intentaron responder, pero solo pudieron observar cómo el relámpago blanco pasaba rugiendo, superando a Tachyon en un instante. La voz del comentarista se quebró por la emoción. Tamamo Cross avanza a toda velocidad. Tamamo Cross toma la delantera. Cruzó la línea primero, su séptima victoria consecutiva, y se llevó la corona de Takarazuka Kinen. Frente a la pantalla, incluso Fujimasa March e Inariwan tenían expresiones atónitas ante la ferocidad de ese estallido final. Los ojos de Kuroa brillaron mientras analizaba en silencio. Estadísticas físicas generales de alrededor de 1000, velocidad ligeramente superior, técnica de pista por encima del promedio para central, aunque solo un poco por debajo de Inariwan y March. Primera etapa del dominio, en su percepción del cuerpo y la respiración, sus números se desplegaron claramente. Una vez que Tamamo Cross completó su floración verdadera, su velocidad podría alcanzar 1200, con otras estadísticas entre 1000 y 1100. Combinado con una habilidad de carrera superior a la media y la segunda etapa del dominio, el corredor activo más fuerte. Totalmente merecido. Aún así, esta versión de Tamamo Cross podría no aparecer nuevamente hasta fin de año en Arima Kinen. ¿Cómo logró Oguri, aún en su año clásico, vencer de frente a un Tamamo Cross en su edad adulta? Recordó su hoja de estadísticas de más de 800 del derby de Japón. ¿Podrían sus números ser realmente la clave? Su velocidad podría no superar los 1200, la mañana de pleno verano tenía una vitalidad clara y cristalina. La brillante luz del sol se derramaba generosamente sobre cada centímetro de la Academia Oitrazen, tiñendo los amplios senderos bordeados de árboles de un tono dorado. Habían pasado más de 10 días desde el Takarazuka Kinen. Con Tamamo Cross oficialmente coronado como el activo más fuerte en el mundo de las carreras, Trazen Academy dio la bienvenida a la llegada de sus vacaciones anuales de verano. Frente a los edificios de los dormitorios, se podían ver parejas y tríos de Uma Musume arrastrando sus maletas por los senderos del campus. De vez en cuando, los compañeros de equipo se agrupaban alrededor de sus entrenadores y charlaban animadamente mientras esperaban el inicio de su campamento de entrenamiento de verano. La noche anterior había caído un breve chaparrón. El aire ahora transportaba el aroma fresco de la hierba y la tierra húmedas, mientras que el coro constante de las cigarras en la distancia formaba la banda sonora más emblemática de la temporada. En las puertas de la academia, un elegante autobús de lujo de tamaño mediano, de color blanco perla, estaba estacionado silenciosamente. Fue generosamente patrocinado por la propia Mejiro Ardan. La heredera Mejiro había declarado formalmente que, dado que Kuroa había sido invitada como invitada de honor a la isla privada de su familia, naturalmente le brindaría la más alta hospitalidad. Por lo tanto, todos los gastos y necesidades del equipo de Kuroa durante este campamento de verano estarían completamente cubiertos por la familia Mejiro. Kuroa solo pudo suspirar en agradecimiento. A veces, conocer a una mujer rica realmente tenía sus ventajas. El día de salida acordado, Kuroa, como líder del equipo, fue naturalmente el primero en llegar.
vestido con ropa cómoda e informal, se apoyó en el otro fresco del autobús. Una mano descansaba en su bolsillo mientras que la otra tecleaba en una tableta, desplazándose a través de una lista de verificación apretada. Libros profesionales, zapatillas de herradura personalizadas, varios equipos de entrenamiento con pesas y un botiquín médico completamente equipado. La suficiente comida a granel para varios chárteres con destino a una isla privada. Su expresión era su habitual mezcla de profesionalismo y concentración tranquila. Cerca de allí, varios trabajadores contratados gruñían mientras trasladaban cada artículo de la lista al autobús. Este viaje no fue solo para relajarse y crear vínculos. Liberado de las limitaciones del plan de estudios diario, también fue la oportunidad perfecta para la superación personal. Para ello fue necesario preparar todo el equipamiento de entrenamiento necesario. Aunque la verdad es que, la familia Mejiro probablemente tendría preparadas provisiones aún más completas. Kuroa miró el equipo ya cargado y sintió una punzada de arrepentimiento. Si hubiera sabido que había un patrocinador rico, no habría gastado su propio dinero en todo esto. Pero ahora que ya lo había comprado, no podía dejarlo ahí, acumulando polvo. El tiempo pasó y pronto todo el equipaje y los suministros fueron cargados. Al ver que todavía era temprano, Kuroa encontró un lugar sombreado para descansar. Esa paz no duró mucho. Campamento de verano. El océano. Allá voy. El grito animado rompió la tranquilidad de la mañana. Kuroa miró hacia arriba con una sonrisa irónica y vio la pequeña figura corriendo hacia él a toda velocidad. Ese familiar estallido blanco en forma de media luna se agitó en el aire con su paso. Era Toka y Tenyo. El pequeño paquete de energía cargó hacia adelante como una bala de cañón, con una mochila casi tan grande como su pequeño cuerpo rebotando sobre sus hombros y su rostro radiante de emoción pura y sin filtros. Tenyo, más despacio. No corras tan rápido en las puertas de la academia. Siguiendo de cerca, Mejiro Ken empujaba una pequeña y elegante maleta. Había llevado un vestido precioso, claramente porque se había tomado tiempo para prepararlo, pero las trenzas que adornaban su cabeza estaban llenas de preocupación por su hiperactiva amiga. Buenos días, Tenyo, Ken. Kuroa levantó una mano en señal de saludo. Buen día. Tenyo se lanzó a sus brazos, irradiando la alegría ilimitada de una niña. Ken, que llegó momentos después, se arregló el cabello ligeramente despeinado antes de hacer una reverencia formal. Buenos días, entrenador. Entrenador, ¿realmente nos dirigiremos a la isla justo después de esto? Azure sonrió. Por supuesto, dijo Kuroa, pellizcándole suavemente la mejilla. Tendremos sol, mar, playas, e incluso aguas termales. Al oír eso, Tenyo pataleó alegremente. Sabía que sería divertido. El presidente no me creyó. Voy a tomar 1000 fotos solo para ponerla celosa. Kuroa se rió entre dientes. Rudolf Simboli, presidente de la Academia Central Trazen, estaba ocupado incluso durante los descansos. Incluso en verano se seguían celebrando carreras, como la de Oguri Cup, que se inscribió en una carrera a mitad de las vacaciones. Ese título de rey de campeones no era solo un adorno. Mientras todavía estaba tocando con el dúo de la escuela primaria, dos figuras más familiares emergieron de la puerta. Inari uno salió tambaleándose con un enorme bostezo y parecía medio dormido. A su lado, Fujimasu March parecía brillante y lleno de energía, llevando una bolsa de viaje llena. Al ver a Kuroa, Fujimasa aceleró el paso. «Entrenador, ¿hay algo en lo que pueda ayudar?», preguntó suavemente. Kuroa le alborotó el pelo con una sonrisa. «No hace falta, nos iremos en cuanto lleguen todos». Al poco tiempo, los dos últimos miembros aparecieron juntos. «Buenos días, Kuroa-san». Mejiro Ardan llevaba un vestido azul sencillo pero elegante. Su cabello azul vidrioso brillaba a la luz de la mañana. Aunque todavía se apoyaba en un bastón, su belleza permanecía inafectada. A su lado, Sakura Chiyono saludó vigorosamente, mostrando una gran sonrisa. «Entrenador, estamos aquí». Y así, el grupo del campamento de verano quedó completo. 6 Umamusume con personalidades, temperamentos, orígenes y objetivos completamente diferentes se reunieron, formando un espectáculo extrañamente armonioso y a la vez sorprendente. Ardan y Chiyono están aquí. Todavía en los brazos de Kuroa, Tenyo lo saludó antes de saltar para intentar ayudar a Ardan con su bastón. Pero sus brazos no eran lo suficientemente largos y terminó haciendo pucheritos de frustración, para diversión de Ardan. «Está bien, Tenyo, estoy bien», dijo cálidamente la chica mayor. «Está bien, parece que todos están aquí».
Apoyado en la puerta del autobús, Kuroa miró al animado grupo que tenía delante y su expresión se suavizó hasta convertirse en una sonrisa genuina. Todos los preparativos están listos. Es hora de partir. ¿Sí? Vamos. Al océano. Las chicas se movían rápidamente, charlando mientras se ayudaban mutuamente a guardar el equipaje. Pronto, el interior del autobús estuvo lleno, sus alegres voces se mezclaban con las cigarras de la mañana para agregar una nota vibrante para el viaje por delante. Después de una última comprobación de la lista, Kuroa le hizo una señal al conductor. Con un suave zumbido del motor, el autobús de lujo salió de las puertas de la academia, transportando a un grupo de jóvenes y entusiastas hacia su campamento de entrenamiento de verano junto al mar. Del motor del minibús, la risa y la charla de las chicas llenaron instantáneamente el aire. Tokai Teiyo estaba apoyada ansiosamente contra la ventana, sus pequeñas manos apuntando con entusiasmo hacia los campos y las montañas distantes que pasaban afuera. Mira, Mira. hay una bandada de cuervos allí. Entrenador, ya casi llegamos a la playa. Su distintivo destello en forma de media luna se movía suavemente con las suaves sacudidas del vehículo. Su sonrisa tenía la naturalidad, suavidad, y todo el encanto de una flor que se despreocupada e inagotable. De los 7 pasajeros, excluyendo al conductor, ella era sin duda la más vivaz. Parecía una fuente inagotable de energía. En contraste, Inari Uno estaba acurrucada contra la ventana, bostezando profundamente. Su cabeza se ladeaba hacia adelante mientras dormitaba, como si la falta de sueño de la noche anterior aún le afectara. O, quién sabe, quizás es que se había levantado demasiado temprano. Fujimasa March, por otro lado, se sentó erguida, con las orejas ligeramente erguidas, mientras admiraba el paisaje en silencio. De vez en cuando, miraba a Kuroa con una leve preocupación en sus ojos, fácil de pasar por alto. Kuroa se sentó en la primera fila, respondiendo ocasionalmente a la pequeña charla de las chicas mientras también miraba por la ventana el paisaje que pasaba. Tras unas 2 horas, el monótono paisaje exterior se fue abriendo gradualmente para revelar una vasta costa. Una brisa cálida y húmeda del aire impregnaba el aire, y los graznidos de las gaviotas se mezclaban con el rítmico sonido de las olas, formando una vibrante sinfonía. Mejiro Ardan sonrió desde su asiento. Ya casi llegamos. Justo enfrente está el muelle del ferry y la isla está justo al otro lado del agua. Su voz suave pero clara atrajo la atención de todos. Teiyo saltó inmediatamente, presionando sus palmas contra el cristal. ¡Guau! El océano. Y además hay un yate enorme. Ah. A su lado, Ken simplemente le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja, con una reacción tranquila. Como otra hija de la familia Mejiro, hacía tiempo que estaba acostumbrada a visitar la isla privada de la familia. El minibús entró lentamente en la zona de estacionamiento junto al muelle. La puerta se abrió y las chicas salieron con entusiasmo. Una refrescante brisa marina les quitó el cansancio del viaje. Kuroa fue el último en bajar, respirando profundamente el aire fresco, su mirada se desvió hacia el hermoso y brillante mar frente a ellos. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado 4 meses, la imagen le trajo recuerdos de hacía 3 meses, cuando acababa de aprobar el examen de entrenador con creces y había estado en esta nación insular del lejano oriente sin demora. Ahora habían pasado 4 meses enteros, para cuando todos bajaron del autobús, varios miembros del personal de la familia Mejiro ya estaban esperando en el muelle. Tras unas amables reverencias, comenzaron a descargar el equipaje. Ardan se acercó a Kuroa, su cabello azul claro parecía vidrio flotando en la brisa del mar. Bienvenido al paraíso veraniego de la familia Mejiro, Kuroa-san. Espero que este campamento de entrenamiento les permita a todos relajarse por completo y fortalecerse para los próximos días. Kuroa asintió, mirando a la elegante chica frente a él y sus piernas heridas. Tú también te unirás a nosotros, Ardan-san. Ardan se congeló por un momento, su mano en su bastón se tensó ligeramente, antes de que una sonrisa genuina floreciera en su rostro. ¿Sí? Creo en ti, Kuroa-san. El equipaje fue llevado al lujoso yate que esperaba cerca, bajo la guía de Ardan, todos embarcaron. El viaje durará aproximadamente 1 hora, explicó Ardan con amabilidad. Pueden disfrutar de la vista al mar desde la cubierta o pueden preparar refrigerios y bebidas en la cabina. Con el sonido de una bocina larga y suave, el yate se alejó del muelle, dejando una estela blanca y brillante en el profundo mar azul. En cuanto se alejaron de la orilla, la brisa marina se intensificó, agitando cabellos y faldas. Fujimasa March siguió a Kuroa. El viento al aire libre, tan diferente al de tierra, la hacía sentir completamente cómoda.
Y con su entrenador a su lado, una calidez somnolienta la invadió. Si pudiera simplemente recostarme en los brazos del entrenador ahora mismo y tomar una siesta, ¿no sería genial? ¡Guau! Este viento es increíble. Teiyo corrió hacia la proa, estirando los brazos como si quisiera abrazar al océano mismo. Ken. Ven a mirar. El barco va muy rápido. Teiyo, no, comenzó Ken, pero apareció Sakura Chiyono, mimándolos como una pequeña adulta. Ustedes dos, tengan cuidado. Para entonces, Inari Uno estaba completamente despierto y se había acercado a Kuroa, con los ojos brillantes. Inari, Kuroa-senpai nunca te llevó a la playa. Bromeó Kuroa, alborotando su pequeña y sedosa cabeza por costumbre. Inari se inclinó inconscientemente hacia el tacto antes de darse cuenta, sus mejillas se sonrojaron. En el campamento de verano del año pasado, el jefe me llevó a entrenar en las montañas. No fue nada divertido. Ella ya había visto el océano antes, después de todo, en esa nación insular era imposible no verlo, pero era esta la primera vez que tomaba un barco hacia otra isla. Kuroa levantó una ceja. Ah, ¿sí? En ese caso, tendrás que entrenar el doble esta vez para igualar el esfuerzo que yo estoy haciendo. HMPH, por supuesto. Resopló con voz orgullosa. La perseverancia es el espíritu de un niño Edo. El yate navegaba con firmeza sobre las olas, en cubierta, la energía de las chicas no hacía más que crecer, especialmente la de Teiyo, que saltaba tanto que Ken la perseguía constantemente. Las dos chicas de la escuela primaria animaron aún más el viaje. Kuroa se recostó en una tumbona, observando a las enérgicas chicas con una sonrisa de satisfacción. Ardan se reclinó cerca y preguntó en voz baja. Kuroa-san, ¿quieres algo de beber? Hay té y zumo recién hechos en la cabaña. Gracias. Té, por favor. Ella asintió y pronto llegó una criada con una bandeja con teteras humeantes, tazas y varios jugos helados de colores brillantes. El té está listo, Kuroa-san. Por favor, disfrútalo. Gracias. Mientras Kuroa bebía, su mirada recorría la cubierta. Ken intentando controlar a un excitable Teiyo, Inari observando divertida, Chiyono apoyada en la barandilla, Ardan bebiendo té con la mirada desenfadada, y junto a él, Fujimasa March, que había elegido la silla más cercana a él, deslizándose ligeramente más cerca, medio dormida. Marzo, murmuró con una sonrisa, si tienes sueño, ¿por qué no vienes aquí y descansas un poco? Ella dudó, con las orejas moviéndose hacia arriba, mirando a su alrededor antes de asentir tímidamente. Al instante siguiente, un peso cálido y delicado se asentó en sus brazos. Ella se acurrucó, respirando la energía del entrenador, y rápidamente se sumió en un sueño plácido. El sol danzaba sobre las olas brillantes como fragmentos dorados. El yate surcaba el océano, llevando voces y risas juveniles hacia la soleada isla privada. Miren. ¿Es esa la isla a la que vamos? El grito de Teiyo hizo girar las cabezas. Allí estaba. Exuberantes colinas verdes, arena blanca pura como una cinta alrededor de una bahía de zafiro y algunos edificios elegantes que sobresalían de los árboles. ¡Guau! Es incluso más bonito que en las fotos de internet. Ken, mira qué arena tan blanca y suave. Teiyo, ten cuidado. Suspiró Ken. Ya casi llegamos, dijo Ardan con cariño, de pie con la ayuda de una criada. Todos, prepárense, pronto atracaremos. El yate aminoró la marcha y se dirigió lentamente hacia el muelle privado. Con un suave golpe, rozó las defensas del muelle y el zumbido del motor se apagó. Bienvenidos, la voz de Ardan se escuchó claramente por la cubierta, a la isla de verano de la familia Mejiro. Con la pasarela bajada, una ráfaga de brisa marina mezclada con aromas florales y frondosos los recibió. Kuroa ayudó a Fujimasa March a ponerse de pie, y bajo su guía las chicas desembarcaron una por una, con el corazón lleno de emoción. Pisaron la isla iluminada por el sol y bañada por el océano, comenzando oficialmente su campamento de entrenamiento de verano de 2 meses. Siguiendo detrás, Kuroa observó sus animadas figuras fundirse con el paisaje perfecto de postal, su corazón se llenó de cálida anticipación por los días venideros. Según la introducción de Mejiro Ardan, esta isla privada, llamada Isla de Verano, estaba equipada con todas las instalaciones imaginables necesarias para un campo de entrenamiento. Desde el muelle, una amplia y bien asfaltada carretera se extendía tierra adentro. Al final de la carretera, enclavada entre una exuberante vegetación, se alzaban unas inmensas instalaciones diseñadas específicamente para el entrenamiento de una exazuma por la familia Mejiro. La isla estaba dividida en zonas de entrenamiento, de vivienda y médicas.
Al llegar, Kuroa colocó su equipaje en la sala de estar antes de que los miembros de la familia Mejiro lo quitaran para explorar lo que sería su hogar durante los próximos 2 meses. La sala de estar constaba de varios edificios modernos de 2 plantas, cada uno de estilo minimalista y elegantemente distribuidos en una ladera con vistas a la bahía. Todas las ventanas daban al mar resplandeciente. La habitación de Kuroa estaba ubicada en un lugar privilegiado con una vista excelente. Al abrir la ventana, la brisa salada entró de golpe, trayendo consigo el lejano murmullo de las olas y los cercanos y claros cantos de pájaros invisibles. Después de organizar rápidamente sus pertenencias, una criada elegantemente vestida lo esperaba afuera de su puerta. Ardam, Samo le he ordenado que le presente las principales instalaciones de la isla para que pueda planificar el próximo programa de entrenamiento, dijo con una cortés reverencia. Le agradezco mucho, respondió Kuroa, siguiéndola por un sendero sombreado y pavimentado con conchas trituradas. La primera parada fue la sala de estar. Cada edificio contaba con baños privados y balcones. El edificio principal albergaba un comedor y un amplio salón con cómodos sofás, un televisor grande y abundantes instalaciones de entretenimiento. Incluso había una biblioteca y un pequeño cine. Otro edificio separado contenía una fuente termal al aire libre, medio protegida por rocas irregulares y follaje denso, con vapor elevándose hacia el cielo abierto. Tan solo ver la calidad de la sala de estar hizo que Kuroa suspirara por dentro. Esto era un lujo más allá de lo razonable. Si no fuera por pura suerte y su arreglo con Ardam, ninguno de los lugares de entrenamiento que había considerado antes podría siquiera acercarse a este estándar. Desde la sala de estar, pasaron a la zona de entrenamiento, una extensión que superó incluso sus expectativas. En su núcleo se encontraba una pista circular exterior modelada casi exactamente como la pista de atletismo de la Academia Central Tracer, solo que un poco más pequeña. Cerca se extendían pistas adicionales de diversos tamaños, incluyendo una pista recta de sprint para entrenamiento de corta distancia y un circuito con pendiente pronunciada para entrenamiento en pendientes. Algunos tramos de la pista daban al océano abierto, lo que convertía correr allí en una experiencia impresionante. Junto a la pista había unas enormes instalaciones semicubiertas. Una mitad contenía un gimnasio totalmente equipado con máquinas de pesas de primera calidad, equipo de resistencia y otros aparatos de entrenamiento. La otra mitad albergaba una impecable piscina cubierta, esencial para el entrenamiento de respiración controlada y capacidad pulmonar, algo que no se podía hacer en mar abierto. Los ojos de Kuroa recorrieron el equipamiento de la pista y notaron cámaras multiángulo de alta velocidad y placas de detección de datos con tecnología de vanguardia que solo había aparecido en los últimos años y que ya estaba completamente integrada aquí. Para alguien con percepción del cuerpo y la respiración, estos eran lujos más que necesidades, pero aún así impresionantes. A continuación estaba la zona médica, ubicada convenientemente cerca del área de entrenamiento para una respuesta inmediata ante cualquier lesión. Incluía una cámara de recuperación a baja temperatura, un área profesional de masajes y terapias, y, a petición de Kuroa, un laboratorio de alquimia para tónicos especiales y agentes de recuperación. Al final del recorrido, Kuroa lo tenía claro. Cada zona, vivienda, entrenamiento, atención médica, era de primera categoría. No se trataba de una simple escapada vacacional. Era un complejo de entrenamiento de vanguardia y totalmente funcional que combinaba a la perfección tecnología y naturaleza. En resumen, algo que solo la absurdamente rica familia Mejiro podría proporcionar casualmente. Antes de despedirse, la criada añadió, el yate permanecerá atracado durante todo el viaje. El pueblo costero al otro lado de la bahía es muy animado y a veces celebra festivales. Puede visitarlo cuando quiera. Kuroa inhaló profundamente el aire bañado por el sol. Gracias. Las instalaciones son excelentes. Eso es lo que importa, respondió con una elegante sonrisa. Ardam-sama nos ha ordenado que nos aseguremos de que puedas dedicarte por completo al entrenamiento sin ninguna preocupación. Si necesitas ajustar algo, háznoslo saber. De regreso, Kuroa vio al personal de mantenimiento revisando cada equipo. Algunos de ellos eran la propia Uma Musume, probablemente graduados de Trazen que habían aceptado trabajar aquí. Con capacidades físicas que triplicaban las de los humanos, esos trabajos eran perfectos. La criada explicó. Sin importar la hora, si el entrenamiento lo requiere, el área correspondiente y el equipo de apoyo estarán listos de inmediato. Kuroa solo podía pensar. Así que esta es la vida de la aristocracia, pensaba que sus ahorros personales de varias decenas de millones de yenes lo habrían situado en una posición cómoda.
Pero tras ver el nivel de vida normal de la familia Mejiro, se dio cuenta de que seguía siendo una rana en el fondo del pozo. De regreso al edificio principal, llegó la hora del almuerzo. El comedor ocupaba la mejor posición estratégica, con enormes ventanales que enmarcaban el infinito mar azul. Una larga mesa de buffet recorría el centro, cubierta con un mantel blanco, repleta de platos que parecían obras de arte. Sashimi recién preparado, filete de wagyu perfectamente sellado, elaborados platos con temática de zanahoria, delicado sushi, sopas humeantes y aromáticos platos principales. Después de probar algunos, Kuroa arqueó las cejas en señal de aprobación. El sabor es casi igual al mío, dijo sinceramente. Considerando que su propia cocina podría considerarse de primera, esto era un gran elogio. Y como el chef estaba claramente en la misma liga, ya no tenía que cocinar personalmente cada comida para su equipo. Después del almuerzo, el grupo descansó del viaje de la mañana antes de visitar las instalaciones de nuevo por la tarde. Kuroa también explicó el programa de entrenamiento, asegurándose de incluir tiempo libre. Al fin y al cabo, se trataba de un campamento de verano. La diversión era obligatoria. El momento culminante del día fue un animado partido de voleibol playa. Con la excepción de Inari 1, ninguna de las chicas pudo con el físico de nivel G1 de Kuroa, y el pequeño Inari de 2 coletas a menudo tuvo que retirarse antes de sus jugadas. Al final, Kuroa fue coronado como el indiscutible emperador del voleibol playa. Al caer la noche, el cansancio del viaje y del juego los alcanzó y todos se fueron a dormir temprano. El primer día del campamento de verano había terminado perfectamente. El primer rayo de sol atravesó la niebla de la mañana, despertando a esta isla deshabitada de su letargo. El inicio y la novedad de la llegada de ayer ya se habían instalado después de una noche de descanso. Incluso en un lugar diferente, el reloj biológico de Kuroa lo despertó justo a tiempo. Estirándose perezosamente, se levantó de la cama y caminó hacia las ventanas que iban del piso al techo. Silbido. La suave luz de la mañana, que no cegaba, inundaba la habitación, dándole la ilusión de un nuevo comienzo. Después de disfrutar del sol de la mañana por un momento, Kuroa se dirigió al baño para lavarse. Hoy, a diferencia de ayer, era el verdadero primer día del campamento de entrenamiento de verano. No había forma de que pudiera llegar tarde. Una vez que estuvo listo, se puso ropa deportiva ligera y salió. El aire de la mañana traía la humedad y la frescura únicas de la isla. Inhalar profundamente parecía barrer hasta los últimos rastros de la fatiga del día anterior. Todavía es temprano. Comamos primero. Mirando a su alrededor, notó que su equipo de chicas aún no se había despertado. Solo unas cuantas chicas más estaban despiertas. El ritmo de entrenamiento del campamento de verano era completamente diferente al de la academia. En la academia, debido a las clases, el entrenamiento matutino debía comenzar muy temprano, sobre las 9 de la mañana, para poder ir a clase. El tiempo restante se repartía entre el entrenamiento y el repaso de las tareas escolares. Pero el campamento de verano no tenía tanta carga académica. El tiempo de entrenamiento instantáneamente se volvió mucho más abundante. Ayer, Kuroa había establecido el plan de comenzar el entrenamiento oficial a las 9 am, y terminar el desayuno a las 7:30 para reponer glucógeno y proteínas. Ahora eran apenas las 6 de la mañana, muy lejos de la hora establecida. Entonces, en lugar de convocar a todos juntos, decidió revisar primero el área de entrenamiento. Siguiendo el mismo camino que ayer, Kuroa llegó al campo de entrenamiento. Unas cuantas figuras ya estaban allí. Al borde de la pista, las cámaras de alta velocidad que había visto ayer permanecían en silencio, sus lentes captando tenues reflejos de luz. Las luces indicadoras en los puntos de recolección de datos ya estaban encendidas, evidencia de que el equipo de mantenimiento había completado la puesta en marcha y las comprobaciones más tempranas en la mañana. Incluso vio a una Uma Musume, vestida con ropa de trabajo y gorra de béisbol, agachada junto a un equipo, ajustando algo con destreza. Su velocidad y precisión eran excepcionales. En un abrir y cerrar de ojos, la máquina quedó reparada. «Buenos días, Kuroa-san». Una voz respetuosa vino detrás de él. Al darse la vuelta, vio a otra chica con un elegante traje de sirvienta, empujando un carrito lleno de toallas, agua potable y suministros médicos básicos. «Buenos días», respondió Kuroa con una sonrisa. «El área de entrenamiento está lista para su puesta a punto y mantenimiento. El área médica también está lista y puede utilizarse en cualquier momento». «Apreciado». Su mirada recorrió de nuevo las instalaciones de lujo. Esa sensación de lujo obsceno volvió a invadir su corazón, pero pronto dio paso a una firme determinación.
Los recursos estaban aquí. El resto dependía de cómo los utilizara para sacar todo el potencial de sus niñas durante los siguientes 2 meses. Después de dar la vuelta a la isla, Kuroa se encontró de nuevo en su vivienda a las 7 am. Esta isla era grande. Incluso caminar a un ritmo relajado me había llevado casi 1 hora. Cuando regresó al comedor principal, las chicas ya se habían levantado temprano de lo esperado, charlando en pequeños grupos durante el desayuno. Buenos días, saludó Kuroa. Mañana. Buenos días, entrenador. Entrenador, no puedo esperar para empezar. Entrenador, buenos días, Terio, no grites mientras comes. Bien. Al ver su energía, sonrió. Una vez que termines el desayuno, nos vemos en el área de entrenamiento. Hoy toca entrenamiento de adaptación. Les asignaré a cada uno un programa diferente según su condición. Lo principal es acostumbrarse al lugar y al equipo. Sentir la pista, no apresurarse. Entendido. Respondió con entusiasmo. Después de un desayuno rápido, los Umamusume se dispersaron para disfrutar del paisaje de la isla. Sin nada urgente que hacer, Kuroa encontró un sofá en el salón principal, se sentó y sacó un libro de medicina que había traído consigo. Como le había prometido a Mejiro Ardan curar su lesión en la pierna durante este campamento, no iba a incumplir su palabra. En la actualidad, con su creciente base de conocimientos, tenía alrededor de un 80% de posibilidades de crear la panacea perfecta. El 80% ya era alto, pero su percepción del cuerpo y la respiración solo podía leer a las personas, no a la medicina. Cuando la persona que tomaba la medicina era de carne y hueso, un 20% de probabilidad de fracaso era demasiado arriesgado. Si la suerte le acompañaba, ni siquiera quería imaginar el resultado. Lo cual significaba que necesitaba un 100% de certeza. Como mucho, un mes más, y estaba seguro de que podría lograrlo. El tiempo pasó y al poco tiempo, Mejiro Ardan llegó y se sentó a su lado. Debido a su lesión, no se movía mucho. Y como esta era la isla privada de su familia, no tenía nada que ver. Así que, después del desayuno, simplemente se unió a él. La luz de la mañana los iluminaba suavemente. Mejiro Ardan apoyó la barbilla en la mano. Sus ojos claros reflejaban su silueta. Entrenador, murmuró en su corazón. Aparte de su madre, era la primera vez que se sentía tan querida y protegida por alguien. Todo a su alrededor pareció desvanecerse en el silencio, dejando solo el sonido de las páginas pasando y su respiración constante. Su corazón dio un vuelco y una desconocida sensación de paz floreció en su interior. Al mismo tiempo, surgió un pensamiento atrevido. ¿Qué pasa si cambio de equipo? Su entrenadora actual era amiga íntima de su madre, elegida por su delicada salud desde la infancia. Cambiar de equipo no era una decisión que pudiera tomar sola. Requería la aprobación de su madre. Al darse cuenta de lo que acababa de pensar, su rostro se sonrojó. Se dio la vuelta rápidamente, dándose palmaditas en las mejillas en un intento desesperado por calmarse. Ah. ¿Por qué estoy pensando siquiera en cambiar de equipo? Por primera vez, la elegante señora de la familia Mejiro se sintió tímida y en conflicto. No dejaba de palmearse las mejillas y murmurar cosas como solo llevamos un mes conociéndonos y esto es demasiado repentino, repitiéndolas varias veces antes de calmarse. Interrogación de cierre. Kuroa levantó la vista, desconcertado al verla inquieta. Tras observarla un rato sin entender qué era, negó con la cabeza y volvió a su libro. Pronto, el sol había salido por completo. Era hora de entrenar. 5 Umamusume estaban en fila frente a él. Mejiro Ardan, con su pierna todavía enyesada y apoyándose en muletas, naturalmente no se uniría. Buenos días a todos, saludó Kuroa. Buenos días, entrenador. Toka y Teiyo y Mejiro Ken respondieron al unísono. Los dos pequeños vestían camisetas de entrenamiento idénticas de manga corta y lucían alegres y animados. Después de saludarlo, Inari Uno pisó suavemente el césped bajo sus pies, disfrutando claramente de la frescura del ambiente. A su lado, Fujimasu March y Sakura Chiyono permanecían erguidas, con los ojos brillando de concentración. Era un grupo mixto. 3 de ellos pertenecían a otros 2 entrenadores y 2 ni siquiera habían pasado por la floración verdadera todavía. Kuroa sonrió a su pequeño y diverso equipo. Hoy comienza el entrenamiento oficial del campamento de verano. Dio una palmada y fue directo al grano. Como cada uno de vosotros tiene circunstancias diferentes, he elaborado un plan de prueba personalizado para cada uno. Su mirada se posó primero en el dúo más joven. Terio, Ken. Sus cuerpos aún están en la etapa de crecimiento, por lo que su objetivo actual sigue siendo mejorar sus fundamentos físicos generales.
La cara de Toka y Teiyo cayó instantáneamente. Más entrenamiento de básico de nuevo. Al ver su puchero, Kuroa no pudo evitar reírse. Por supuesto, una vez que te acostumbres al lugar, agregaré algo de entrenamiento de intensidad para ti. Por entrenamiento de intensidad se refería a incorporar trabajo de aptitud para media distancia y aptitud para larga distancia a sus fundamentos. Ya les había enseñado partes de esto antes, gradualmente. Pero esta sería la primera vez que les confiaría por completo el entrenamiento de aptitud a distancia. La verdad es que, en ese momento, su atención estaba más centrada en Mejiron que en Teiyo. Por una sola razón: la floración verdadera. Probablemente todavía faltaban 2 años para el True Blooming de Toka y Teiyo. Pero se estima que el Denken ocurriría dentro de 1 año. Al comenzar ahora, Kuroa quería ver si, en ese año, Mejiron Ken podría llevar su aptitud de distancia al rango S. Después de asignarles a los 2 pequeños sus tareas, Kuroa se volvió hacia Mejir Ardan y su tono se suavizó. Ardan, tu misión es la más simple y también la más importante: descansar y observar. Puesto que tu pierna sufre, puse el objetivo del entrenamiento de todos, reflexionar sobre ello y luego centrarte que te rodea. A veces, la observación también es una forma de entrenamiento. Kuroa sabía que si dejaba a Mejir Ardan sin hacer nada, mientras sus amigos y jóvenes mejoraban constantemente, solo le impondría una pesada carga mental. Así que le dio deliberadamente una tarea clara, una que no carecía de sentido. Cuando observaba a los demás, Kuroa explicaba el propósito de cada ejercicio, asegurándose de que sus preguntas y dudas fueran respondidas en tiempo real. De esta manera, su comprensión y perspicacia crecerían incluso durante su recuperación. Sí, entonces te molestaré, Kuroa-san. Mejir Ardan asintió con seriedad, acomodándose cómodamente en una silla cercana. Finalmente, la mirada de Kuroa se dirigió a los 3 miembros de la fuerza principal, su expresión se volvió más solemne. Miró a Inari 1, que estaba probando la pista de césped. Primero, tú, Inari. Tus habilidades físicas, especialmente tu poder explosivo instantáneo, están entre los mejores entre los competidores activos. Al oír eso, Inari 1 hinchó el pecho de orgullo. Por supuesto. Pero tu problema es que te falta sensibilidad para seguir las distancias y te cuesta adaptar tu control a diferentes recorridos. Kuroa no se contuvo y echó un balde de agua fría sobre su confianza. Su inmensa destreza física y su dominio abrumador habían fomentado un estilo de carrera extremadamente enérgico y decidido. Aunque había hecho algunas correcciones en las últimas semanas, el tiempo había sido demasiado corto para romper por completo los hábitos arraigados durante todo su año clásico. Para este campamento de verano, los objetivos de Inari 1 eran sencillos. En primer lugar, hay que romper el hábito de confiar únicamente en los sprints de fuerza bruta, integrando la técnica de pista en sus instintos. En segundo lugar, superar los efectos secundarios de su dominio de segundo paso, ese estado imprudente en el que abandonó el pensamiento y avanzó puramente por instinto. Por supuesto, este segundo objetivo también se aplicó a Fujimasa March. Inari, tu potencia es como un río embravecido, inigualable en tramos largos y rectos. Pero al entrar en curvas complejas o recorridos que requieren un control preciso del ritmo, esa energía se desperdicia. Así que a partir de hoy, cavarás un lecho profundo y sólido para ese río que llevas dentro. El núcleo de tu entrenamiento será el control. En diversas pistas simuladas, aprenderás a gestionar a la perfección tu potencia y ritmo de zancada, para que puedas dominar realmente tu propia fuerza. Inari 1 se palmeó el pecho con confianza. No importa el entrenamiento, lo terminaré con éxito. Bien, asintió Kuroa con una leve sonrisa antes de volverse hacia Fujimasa March. Eres lo opuesto a Inari. Tu técnica, tu comprensión de las pistas y el momento para activar tu dominio están al nivel de una Musume de primer nivel. March se mantuvo erguida, su cabello plateado meciéndose con la brisa de la mañana, los ojos fijos en su entrenador como si esperara sus próximas palabras. Pero tu fuerza base y tu potencia explosiva aún no son suficientes para sostener tu rendimiento a través de la intensidad de las carreras de alto nivel. Tienes la técnica, el dominio y la mentalidad. Lo que te falta son los números físicos para sostener el reinado de un campeón. Así que tu enfoque será desarrollar fuerza y resistencia. A partir de hoy, te concentrarás en el entrenamiento de potencia y la mejora de la resistencia. Yo prepararé el plan adecuado para ti. Sí, entrenador. Respondió March secamente, con voz clara y firme. Por último, su mirada cayó sobre Sakura Chiyono. ¿Chiyono? Ah, ¿sí? Respondió rápidamente.
Mirando a la linda chica de cabello color cereza frente a él, Kuroa sonrió. Su programa era en realidad el más simple. En el trío actual, ella tenía la base más débil. Ya sea en habilidad física, conocimiento de la raza o dominio técnico del dominio, estaba por debajo de su punto de referencia interno. Así que todo lo que realmente necesitaba era una versión adaptada del programa de entrenamiento anterior de Fujimasa March, con la intensidad ajustada a su constitución. Chiyono, tu caso es único, tu velocidad, resistencia y técnica están todas equilibradas y no presenta debilidades evidentes. Pero ese equilibrio también es tu mayor problema. Te falta una ventaja decisiva. Su voz era tranquila pero firme, sus ojos se encontraron con los de ella directamente. En el nivel más alto, el equilibrio puede significar que no tienes el arma para romper un punto muerto. Necesitas encontrar tu propia lanza. Sus dedos se apretaron inconscientemente. Sabía que aún le faltaba algo para llegar a Inari-1 y March, pero oír a su entrenador señalar la raíz de su problema aún le aceleraba el pulso. Sin embargo, el tono de Kuroa cambió y su rostro se iluminó con una sonrisa alentadora. Esto no es necesariamente malo. El equilibrio significa que tienes un potencial increíble, como una gema en bruto esperando a ser moldeada. Nuestro primer paso es sentar unas bases sólidas y luego encontrar ese punto explosivo que te permita brillar. Señaló hacia el área de la pista, diseñada con varios terrenos simulados, y la zona de entrenamiento de fuerza. A partir de hoy, tu programa cubrirá todos los aspectos básicos: velocidad, resistencia, entrenamiento de fuerza, técnica de curvas y control del ritmo. La intensidad aumentará gradualmente. En cuanto a las habilidades, Kuroa rió para sus adentros. Bueno, mejor le enseñé. Sakura Chiyono respiró profundamente, estabilizándose antes de afirmar su mirada. Sí, entrenador. Lo daré todo en cada sesión. Por favor, cuídame. Bien. Asintió Kuroa con satisfacción. Mantén esa determinación. Cada paso firme te llena de energía para tu futuro avance. Ahora. Su voz se escuchó con claridad a través del campo de entrenamiento abierto. Empieza la primera sesión del campamento de verano. Diríjanse a sus zonas asignadas para calentar. A continuación les explicaré los ejercicios exactos. Con un coro de agradecimientos, las 5 Unamusume se dispersaron por el Musume para comenzar a calentar. Durante este tiempo de inactividad, Kuroa abrió su cuaderno y revisó los planes de entrenamiento personalizados que había preparado la noche anterior. El plan de Inari-1. Optimizar su control de ritmo y precisión técnica para diferentes distancias, convirtiendo su ventaja física en una ventaja competitiva constante. Aprovechar las diversas instalaciones y pistas de la familia Mejir para entrenar la combinación de distancias en pendiente y mejorar su estabilidad de zancada y su percepción de la distancia, mientras practica ajustes rápidos de estado para las diferentes condiciones de la pista. El plan de Fujimasa March. Centrarse en desarrollar fuerza base, resistencia y potencia explosiva para que su ventaja técnica pudiera mantenerse al máximo en los partidos de alta intensidad. Además de entrenamientos habituales como burpees, arrastres de neumáticos y zancadas con peso, había añadido el remo para aprovechar la geografía única de la isla. En cuanto a Sakura Chiyono, bueno, su plan era básicamente una copia ligeramente modificada del régimen anterior de March. Si funciona, funciona. Una vez que March y los demás terminaron de calentar, Kuroa se acercó para guiarlos en detalle a través de su primer día de entrenamiento. Pronto, bajo su supervisión, sus ejercicios estaban en pleno apogeo.